Hola, me llamo Carla y en este tutorial de sociales os voy a dar un repaso a modo general de las distintas etapas de la historia. Luego me centraré en el siglo XIX para hablaros de la evolución política, económica, social y de las artes y la cultura en nuestro país. A lo largo de la historia. La prehistoria se divide en tres periodos: paleolítico, neolítico y edad de los metales. En el paleolítico vivían al aire libre, en cuevas o cabañas. Eran nómadas. Cazaban y pescaban para vivir. Se vestían con pieles. Descubrieron el fuego y el arte rupestre. En el neolítico empezaron a vivir de forma diferente. Se hicieron sedentarios. Empezaron a cultivar y domesticar animales. Con el barro fabricaron recipientes y levantaron megalitos. La edad de los metales comienza con la metalurgia, fabricando herramientas. Se divide en tres etapas: edad de bronce, edad de cobre y edad de hierro. La historia comienza en la Edad Antigua, 3500 años antes de Cristo, con la aparición de la escritura. Se desarrollaron civilizaciones como la egipcia y mesopotámica. Era la época de Grecia y Roma. Hablamos de dos épocas. En la prerromana, en la península ibérica, vivían varios pueblos. Y en la romana, el Imperio Romano conquistó los anteriores pueblos. La Edad Media comienza en el año 476 después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano. Podemos hablar de varias fases en la península ibérica: periodo visigodo, periodo al-Ándalus, reinos cristianos y la conquista de Granada por los reyes católicos. La Edad Moderna comienza en el año 1492 con el descubrimiento de América. En España distinguimos las siguientes fases. Primero, el reinado de los reyes católicos. Segundo, el reinado de los Austrias en el siglo XVI. Tercero, la decadencia del Imperio Español y el reinado de los Borbones en el siglo XVII. Los inicios de la Edad Contemporánea en España. La Edad Contemporánea comenzaría en el año 1789, con la Revolución Francesa. En España, un poquito más tarde, marcada por la invasión francesa en 1808 y la redacción de la primera Constitución española en 1812. Os cuento. Los franceses invaden España supuestamente para conquistar Portugal. Lo consiente nuestro primer ministro, Godoy. Pero nos engañaron y nos invadieron. Al frente estaba el general francés que se proclamó emperador, Napoleón Bonaparte. Este expulsó a Carlos IV y a su hijo Fernando VII de nuestro país y nombró rey de España a su hermano José I, llamado Pepe Botella. ¿Por qué? En mayo en Madrid se produjo un levantamiento popular, el Motín de Aranjuez. El levantamiento se extendió a toda España y se desató la Guerra de la Independencia. ¿Cómo terminó? Los españoles ganamos. Como consecuencia de la guerra, se emanciparon las colonias españolas en América. Hubo una gran crisis humanitaria y económica. Apareció la conciencia nacional española. España es de los españoles. Hubo un enfrentamiento político entre patriotas y afrancesados. Y nació el constitucionalismo de España. En la guerra, tras irse Fernando VII, se crearon juntas que asumieron la organización del gobierno en toda España. Y en la ciudad de Cádiz, en 1812, se reunieron unas cortes formadas por representantes del pueblo, que organizaron la primera Constitución española, llamada la Pepa, al promulgarse el 19 de marzo, día de San José. Sus principales principios fueron la monarquía como forma de gobierno, separación entre los tres poderes del Estado, establecimiento de la pertenencia de la soberanía a la nación, limitaba el poder real, inclusión de derechos y libertades fundamentales para los ciudadanos, sufragio universal masculino e indirecto, y Estado seguiría siendo confesional con la religión católica como única permitida.
Evolución política del siglo XIX en España. Con el final de la Guerra de la Independencia, en 1814, Fernando VII regresó a España. Lo primero que hizo fue abolir la Constitución e instaurar el absolutismo. Su reinado estuvo marcado por el enfrentamiento entre los absolutistas, que querían todo el poder en manos del rey, y los liberales, que defendían la Constitución. Este abolió la ley sálica para que pudiera gobernar su hija Isabel II. Esta ley lo que decía era que solo podían gobernar los hombres. Cuando Fernando murió, se dio la primera guerra carlista entre los seguidores de Carlos, hermanos del rey y partidarios del absolutismo, y los seguidores de Isabel II, su hija, y partidarios del liberalismo. Ganaron estos últimos. Con la invasión francesa de España, al comienzo del siglo, se cerró la comunicación efectiva con ultramar, y así aprovecharon las colonias americanas para luchar por su independencia. Con el regreso de Fernando VII, aún fue peor, y se produjeron muchas revueltas en Latinoamérica. Con el triunfo de liberales sobre absolutistas, llegó al poder Isabel II, que no pudo gobernar hasta ser mayor de edad en 1840. Convirtió a España en una monarquía parlamentaria. En su reinado existieron dos partidos políticos, moderados, de tendencia conservadora y progresista. En 1868 se produjo la revolución llamada La Gloriosa, que provocó que Isabel II se marchara de España. Las Cortes nombraron como nuevo rey al príncipe italiano Amadeo I, aunque no tuvo mucho apoyo y renunció a los 2 años. Se proclamó la Primera República, que tampoco duró mucho. Todo acabó con la vuelta del hijo de Isabel II, Alfonso XII, que fue proclamado rey en 1876. En el reinado de este se alternaron pacíficamente en el gobierno los partidos liberal y conservador. Se consiguió estabilidad institucional y social, y la paz con los carlistas. Evolución económica en el siglo XIX en España. Durante el siglo XIX, en España cambiamos de una economía de subsistencia propia del antiguo régimen a una economía capitalista moderna. Pero comparando con otros países, como los europeos, íbamos retrasados y llegamos a la industrialización más tarde por varios problemas. La existencia de un mercado reducido por una baja demanda. 2. Una economía que no producía excedentes, es decir, mayores cantidades de productos para vender a otros países. Y 3. La falta de dinero a causa de la pérdida de las colonias americanas. Las actividades principales económicas españolas seguían siendo las del sector primario, pero algunas regiones como Cataluña y País Vasco comenzaron a industrializarse. Con respecto a la minería, esta proporcionó muchos puestos de trabajo y permitió la exportación de sus recursos. Con respecto a la agricultura, fue la principal actividad económica, pero había un mal reparto de tierra. En el sur, grandes explotaciones, y en el norte, pequeñas explotaciones. La ganadería perdió peso. La industria textil, catalana y siderúrgica vasca fueron muy importantes. Sobre el ferrocarril, os informo que se creó una amplia red de ferrocarriles gracias a las inversiones hechas. Sociedad de clases. Por las reformas liberales apareció una nueva sociedad de clases que diferenciaba a los grupos por su riqueza y no por privilegios. Clase alta, formada por alta nobleza, alta burguesía e iglesia. Clase media, compuesta por trabajadores no manuales y de finanzas, leyes o salud y funcionarios del Estado. Clase baja o popular, formada por campesinos, artesanos, criados y otros profesionales de servicios, y proletariado. Se dieron nuevas formas de vida. Estos cambios se debieron a los acontecimientos políticos y las reformas económicas. A partir de 1830 la población empezó a crecer, sobre todo en Cataluña, Madrid y País Vasco.
aunque lentamente porque también la mortalidad infantil seguía siendo alta. Las malas condiciones de los campesinos provocó el éxodo rural del campo a ciudades y la emigración al extranjero. Como los proletarios tenían malas condiciones de trabajo, empezaron a organizarse y surgieron los movimientos obreros y las huelgas. En 1868 nacen las organizaciones obreras porque se reconoce el derecho de asociación. El arte y la cultura de España en el siglo XIX. Durante el reinado de Fernando VII tuvo lugar una gran represión que impidió el desarrollo de las artes. Hasta su muerte en 1833, no se notó en España la influencia de las nuevas corrientes artísticas europeas. En pintura destacamos a Francisco de Goya. Su obra abarca distintas etapas y temas. Cartones para la Real Fábrica de Tapices. Retratos de corte. Pinturas históricas. Y pinturas negras. Posteriormente surge el estilo llamado realismo que cultivó Mariano Fortuny. En posimpresionismo destacamos a Sorolla. Pintó sobre todo escenas populares, aunque se le conoce por las de playa. Con la arquitectura surge el neoclasicismo. Se imitan formas de arte clásico, griego y romano. Con el romanticismo se incorporan elementos arquitectónicos históricos, como el mudéjar o el gótico. A finales de siglo se incorporan nuevos materiales como hierro, cristal y cemento. Surge la arquitectura de hierro. En la literatura, a principios de siglo, aparece el romanticismo, representado por José de Espronceda. Destacan sus poemas. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela. También los artículos en prensa de Mariano José de Larra. Gustavo Adolfo Bécquer perteneció al posromanticismo. ¿Quién no conoce sus rimas y leyendas? En oposición a estos movimientos artísticos surge el realismo-naturalismo, que se centró en la descripción de la realidad. Destacan Leopoldo Alas Clarín, Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós. Un siglo movidito, ¿eh? Es parte de nuestra historia y es bueno conocerla. Adiós.